Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Gustavo Fernández y aquí estamos nuevamente en esto que ya saben, es Al Filo de la Realidad, del espacio para hablar de los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan, ovnis, parapsicología, civilizaciones desaparecidas, criptozoología, conspiraciones, misterios y enigmas del ser humano y el universo que lo rodea, siempre con la activa presencia de Alberto Quique Marzo y Emanuel Giudice, conformando esto que es el equipo de Al Filo de la Realidad. Hoy de alguna manera voy a retomar un tema que he tocado en sucesivos podcasts y bien, con mayor profundidad en ocasión de haber estado en el terreno. Estoy hablando de la Cueva de los Tallos, como evidentemente preanuncia el título de este encuentro. Y en realidad para formular una inquietud, no tanto para brindar respuestas, sino replantearnos determinadas preguntas. Ya está anticipado por el título. ¿Qué se esconde bajo el guano de la Cueva de los Tallos? Pero de eso hablamos cuando regresemos de esta nuestra primera pausa en Al Filo de la Realidad. Tercera formación de guía de Temazcal en Brasil. Del 19 al 21 de abril de este 2024 en San Roque, en proximidades de San Pablo, organizado por Sitio Coventina. Vamos a trabajar 3 tipos de temazcales, 2 terapéuticos, temazcal de meditación de etapas de vida, temazcal de cuecuellos y temazcal guerrero, pero también todas las enseñanzas, recomendaciones, transmisión de sabiduría ancestral dentro y fuera de la ceremonia de temazcal. Tercera formación de guía de temazcal en Brasil, del 19 al 21 de abril de este 2024 en San Roque, en proximidades de San Pablo. Una ocasión única para quienes desean conocer desde lo intelectual, desde lo transmisible por la experiencia, qué es el chamanismo y la sabiduría tolteca. Una conferencia pública de entrada totalmente gratuita que dictaré en Pamplona el 9 de mayo de 2024, a partir de las 6:30 de la tarde, 18:30 horas. La idea es que aquellas personas curiosas por estos conocimientos ancestrales, pero que no tienen la oportunidad o la decisión de participar, de sumarse a ninguna vivencia de las que ofrecemos en nuestra gira, puedan acercarse y escucharme, acompañarnos a través de las imágenes y los videos en qué consiste realmente el conocimiento mexica tolteca. ¿Qué es lo que este conocimiento ancestral tiene para ofrecer al hombre y la mujer contemporáneos?
Conferencia en Pamplona, España, gratuita, chamanismo y sabiduría tolteca, jueves 9 de mayo, 6:30 de la tarde. Busca los contactos para informarte e inscribir tu asistencia a través de las redes sociales. Y aquí estamos de regreso, como siempre, agradeciendo a toda la gente que nos sigue, que nos retransmite. Me voy a olvidar de alguien, a verlos. La gente de Edenex, de la Radio de la Historia y el Misterio, ambos de España, Radio Vox de Texas, Estados Unidos, OVNI Argentina, de Corrientes, los fans, los incondicionales, los que nos vienen siguiendo a través de los años con un afecto y una fidelidad que realmente es parte de la energía para seguir adelante. A los recién llegados, a quienes recién descubren esto que es Al Filo de la Realidad en nuestro espacio en iVoox.com, a través de Spotify o cualquiera de las múltiples aplicaciones que replican esta producción. A los mecenas, aquellos que con su pequeño pero tan cálido aporte económico mensual acceden, aunque si el objetivo principal del mecenazgo es apoyar un esfuerzo, nunca es suficiente lo que damos a cambio, ¿no? Ese podcast extra mensual que casi tímidamente retribuimos a los mecenas, porque esa colaboración, como decía, tan pequeña económicamente, les permite acceder al podcast extra, sí, pero cada una de los mecenas sabe que en realidad construye un soporte para que podamos mejorar nuestras prestaciones, avanzar en algunas investigaciones, allanar algunos caminos materiales, ¿no? de este mundo consumista que nos rodea y que contribuye y ha contribuido y seguirá haciéndolo a la permanencia. A veces es bueno recordar que Al Filo de la Realidad existe como podcast cuando no existía la palabra podcast. Es decir, esto que están ustedes escuchando ahora tiene 24 años de existencia. Mucho antes fue programa radial. Ya lo saben, ya conocen la historia aquí en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina, donde estoy grabando esto. Pero allá en el año 2000 comenzamos a hacer audios para compartir por internet. No había plataformas, no había ni siquiera un nombre, éramos un grupo, nosotros haciéndolo y el grupo de fans que nos acompañaba sorteando las dificultades técnicas, y poco a poco se fueron generando espacios para esto que es tan natural, casi la cotidianeidad de los entusiastas de los podcasts, ¿no? Y entonces llegamos a establecer una continuidad, lo dicta los números, la cantidad de podcasts publicados, no solo el número que identifica este podcast, súmenle la numeración de los podcasts extra, más nuestro canal en YouTube homónimo, Al Filo de la Realidad, más cómo no nuestro portal, alfilodelarealidad.com. Un esfuerzo sostenido durante tantos años, en enorme medida, no en buena medida, en enorme medida se debe a la respuesta de ustedes. Porque como acostumbramos decir, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? Así que gracias desde el alma, desde el corazón, por esa presencia, por ese entusiasmo. Muchas veces estando entusiásticamente de acuerdo con nosotros, otras veces criticando y reclamando y haciendo observaciones, y bienvenido eso sea, pero estando, que entre los amigos nos decimos las cosas, no solo los elogios, ¿no? Así que gracias. Así que bueno, aquí estamos. Cuando regresé de aquel viaje a Ecuador, no tan lejano en el tiempo,
donde tuve la primera ocasión de investigar la Cueva de los Tallos. No voy a volver a lo que hicimos, a lo que vivimos, a lo que concluimos, porque están los adecuados podcasts disponibles, los pueden buscar y sin duda Quique Marzo va a acompañar la entrada de este podcast con algunos enlaces para que lo accedan fácilmente. Pero yo decía, fue una de mis primeras reflexiones, ¿no? Inclusive la que le hice a cierta prensa especializada que me entrevistó en las semanas o meses siguientes, que me sentía un poco en el papel de tener que desangelar el mito de la Cueva de los Tallos. A ver, quiero hablar con el conocimiento de causa que da no solo haber estudiado profusamente el tema antes. Si ustedes, digamos, buscan, van a encontrar que mis primeros artículos son de los 90 sobre el asunto. Y muchas veces estar en el terreno no suma más, pero tampoco menos, que servir de inspección ocular para poner en contexto toda la información que uno tenía previamente en la cabeza. Por supuesto, ustedes me dirán, bueno, hay algunas otras personas que también han estado en la Cueva de los Tallos y han descrito otras cosas. ¿Qué otras cosas? Sí, la presencia de entidades, de seres, de que tuvieron comunicación con... Yo desangelo la Cueva de los Tallos al decir puntualmente esto. Primero, ¿está la biblioteca famosa metálica de la que hablaba Erich von Däniken y demás? No. Bueno, Gustavo, pero queda mucho sin recorrer. Sí, eso lo sabemos. Pero permítanme decirle que las galerías que quedan sin recorrer, todas están bajo el nivel del agua, porque si bien el sistema de galerías, queda claro que la Cueva de los Tallos no es una única cueva, ¿no? O sea, es una forma genérica de denominarla. Es un intricadísimo sistema de galerías y túneles, algunas monstruosamente gigantescas y otras particularmente reducidas y estrechas. Si bien no se ha recorrido en su totalidad, se sabe que las que aún no han sido accesadas son submarinas, es decir, el agua ha subido desde el río, que se encuentra muy por debajo del nivel de las cuevas, pero por capilaridad, por diferencias de presión, ha ido subiendo y alojándose en estos pasadizos, que además son extremadamente estrechos. ¿Puede haber secretos no revelados en alguna de esas cavidades? Sí, puede haberlos. Lo que yo me permito poner seriamente en duda, para no tener la petulancia de negarlo, es que Morix, en su primer ingreso o en sus primeros ingresos, además con elementos sumamente primitivos, y de eso lo sabemos porque recuerden que conocí a Julio Goyen Aguado, el espeleólogo argentino que era prácticamente el hijo espiritual de Morix, y se hizo con elementos que quedan todavía en la caverna, ¿no? Hay sectores que ustedes descienden de nivel mediante arnés, ¿no? Haciendo rapel, pero ven a un costado todavía una dudosa escalinata de troncos de madera, con escalones de madera atados entre sí con sogas, deterioradísimo, que era lo que emplearon ahí en los 60, fines de los 60 y los 70, las primeras expediciones que empezaron a descender. Lo que sí estoy seguro es que Morix y sus primeros colaboradores no tenían el equipo y no pudieron acceder, si no se puede acceder actualmente, menos 60 años atrás, a esas estrechísimas y sumergidas galerías. Si la biblioteca que denuncia Morix habría estado en estos espacios principales. Alguien dirá, Gustavo, es posible que ya la hayan robado. La famosa expedición ecuatoriano-británica que intervino, y ahí se hace toda una historia, intervino Scotland Yard. Scotland Yard nunca tuvo nada que ver. ¿Hubo miembros de fuerzas militares británicas en la expedición 76? Sí, porque en ese entonces todavía era una zona, digamos, un poco picante en términos de seguridad, y fue una exigencia de los británicos brindar protección militar a sus científicos. ¿Pueden haberse robado algo? Sin duda. La biblioteca nunca lo vamos a saber, aunque permítanme avanzar por este otro lado. Conversando con Alex Cionetti, gran investigador argentino, norteamericano, doble nacionalidad, miembro del Club de Exploradores de New York, autor de lo que es en inglés posiblemente el libro más vendido sobre la Cueva de los Tallos después del de Däniken, con la diferencia que Däniken nunca estuvo en la Cueva de los Tallos.
y Alex sí, y además amigo personal desde la adolescencia. Tenemos bastantes sospechas de que es posible que haya existido algo como la biblioteca, pero en otro lugar. Es como que sospechamos de otro sistema de cuevas que se encuentra en una provincia colindante con la de Morona, Santiago, en Ecuador, la provincia de Pastaza, por un colectivo de razones que no es el tema del podcast de hoy que trataremos en el futuro. ¿Qué llevó a Morix a denunciar el hallazgo de la biblioteca en este sistema de cueva en particular? Miren, hay como dos grandes ideas. Una, la de los académicos que dicen que estaba loco, que inventó todo eso, que seas con algún tipo de fin económico para vender derechos de explotación. Aquí yo objetaría diciendo que le ofrecieron muchas veces a Morix comprarle esos derechos y nunca aceptó. Y nunca aceptó, ni siquiera se permitió hablar de cifras, lo negó directamente. La otra posibilidad, es mi sospecha personal, es que Morix envió un mensaje a grupos de élites, a sociedades iniciáticas, a la masonería, a puntos suspensivos, rellenen con los términos que ustedes desean, diciéndole, miren, yo sé dónde está aquí lo que ustedes están buscando, pero los despisto dando otra ubicación. Dirigiéndolos, o sea, que les quede claro que lo sé porque sé que está en Ecuador, pero voy a denunciar otro lugar, como el de la biblioteca, para desorientar precisamente sus propias búsquedas. ¿Qué pasa con la biblioteca metálica que tenía el padre Carlo Crespi en Cuenca? Recordarán que también hemos dedicado podcast a esto y notas. Lo que ha sobrevivido, y eso que tuvo 2 incendios el Museo del Padre Crespi, y los salesianos después de la muerte del Padre Crespi confiscaron y se llevaron al Vaticano un montón de material y le dejaron al banco ecuatoriano, que es el que tiene la guarda legal de ese inventario, prácticamente el sobrante, y aún así la cantidad de monstruosa de material, pero hay que discriminar entre lo que tiene un indudable valor arqueológico, que lo hay, a lo que tiene un indudable olor a fraude, que también lo hay. Ya expliqué en su momento por qué el padre Crespi, una buenísima persona, le compraba a la gente aún lo que sabía que era falso, ¿no? Que era una forma de ayudar a los pobres sin que sintiera que les daba una limosna. Pero Crespi nunca dijo que lo que él exhibía viniera de la Cueva de los Tallos. Y esa asociación entre la biblioteca del padre Crespi y la Cueva de los Tallos es algo que sugiere, pero ni siquiera afirma, Däniken en ese libro, El oro de los dioses. El mismo Däniken que nunca estuvo. El mismo Däniken que la foto que se muestra junto a Morix y que dice, foto tomada en la entrada de la Cueva de los Tallos, la tomó a un costado de la ruta que cruzando los Andes ecuatorianos va de Guayaquil a Cuenca, deteniéndose un momento ahí, tomando la vegetación de fondo, y que luego justificó como una especie de licencia literaria. Entonces, como decía anteriormente, Crespi, que logró fotografiar buena parte del material, Däniken, que logró fotografiar buena parte del material de Crespi en un buen momento, ya había ocurrido el primer incendio, se había perdido algo de material, no había ocurrido el segundo incendio, obviamente el padre Crespi estaba todavía vivo, aunque ya muy vencido por la edad. Es Däniken el que hace una sugerencia muy elíptica e inteligente, como que el origen de esa biblioteca metálica puede ser la Cueva de los Tallos. Pero insisto, Crespi expresamente nunca estableció esa conexión. Alguien me citará algún reportaje en un periódico local cuencano, pocos meses antes de su muerte, donde Crespi dice sí, que seguramente los Shuar, los Shuar son los jíbaros, pero la demencia senil en ese entonces, penosamente, Crespi estaba avanzadísima. Yo creo que el buen hombre afirmaba cualquier cosa que le preguntaran, ¿no? Que le dieran pie a responder. Bien. Entonces,
Esto parecería desangelar el mito tradicional de la cueva de los tallos, pero no agota el mito. ¿Por qué? Por un colectivo de razones. Porque hay un par de puntos en la cueva donde hay una evidente acción artificial. El famoso portal de Morix, que muchos explican como una especie de estratificación, no me salía el término, estratificación geológica natural, obvia el hecho que, aunque así sea, a los costados de ese dintel, de ese portal, hay rocas perfectamente cúbicas de difícil explicación con el mismo criterio. Y antes de llegar al portal, el famoso pasadizo o túnel del infierno, como se le llama, o túnel del diablo, que es una especie de galería natural que está bloqueada a unos 15, 20 metros de la entrada por otra gran roca perfectamente cúbica. Estas son dos particularidades que me dan a sospechar que hubo una intervención humana ahí. Pero vamos ahora ya enfocándonos al punto que nos reúne en nuestro podcast de hoy. Recordarán que en esos podcasts yo les contaba que existen dos grandes chimeneas. La principal de casi 70 metros, que es por donde se desciende, y hay otra que aún es mucho más alta, 100 metros, que se usa solo en caso de emergencia. Por ejemplo, si está diluviando en la selva, la chimenea de ascenso y descenso habitual es impracticable porque se transforma en una verdadera cascada, en una catarata impresionante. Es imposible subir por ahí si hay que evacuar. Y en un punto hay que evacuar porque se empieza a llenar de agua los puntos más seguros en el interior de la galería, de las galerías. Entonces se evacúa por esta chimenea alternativa, pero que presenta bastantes riesgos, ¿no? Para sujetar los clavos que permitan traccionar los correajes para el ascenso. Esta segunda chimenea tiene una particularidad, es el único punto donde entra por muy poco periodo de tiempo, por un par de horas, penetra directamente la luz del sol. Y suele ser un marco excelente para fotografías fabulosas, ¿no? Donde uno toma la imagen del haz de luz coherente, parece surgido de un ovni que penetra por ahí en medio de ese contorno rocoso. Y la foto típica de uno mismo, ya que está ahí, parado al pie del haz de luz, ¿no? Directamente iluminado por el mismo. Lo interesante es que este haz de luz, que como les dije tiene unas 2 horas de duración desde que comienza a formarse al entrar la luz en la caverna hasta que el sol avanza, obviamente, rota la Tierra, queda claro, ¿no? Y deja de proyectarse, ilumina antes de dejar de dar su luz un altar, y ese altar es artificial. Uno ve varios bloques de roca que evidentemente fueron desacomodados de su posición original, y es el punto donde en la expedición de 1976 el padre Porras, sacerdote salesiano y arqueólogo que formó parte de esa expedición que fue supuestamente dirigida por Neil Armstrong bajó, se tomó una foto, recorrió y salió y se fue a beber whisky a su tienda, ¿no? Pero que todo el grupo de investigadores permaneció casi 15 días trabajando en la zona, donde el padre Porras encontró lo que les voy a contar después de la segunda y última pausa en nuestro encuentro de hoy de Al Filo de la Realidad. Atención España,
10, 11 y 12 de mayo de este año 2024 estaré nuevamente en esa bellísima tierra, más concretamente en Navarra, en proximidades de Pamplona, con una nueva formación de guías de Temazcal, con la organización de los queridos amigos Adriana Peralta Pedeferri y Joseph González. Estaremos trabajando de manera intensa durante 3 días, levantando fuego, levantando inipi, celebrando 3 temazcales en las 3 jornadas. Aprendiendo a las distintas limpias espirituales, las indicaciones y las precauciones, cantos, meditaciones y sobre todo, intensa vivencia compartida. Nueva formación de guía de Temazcal en España, esta vez en Navarra, 10, 11 y 12 de mayo del 2024. Date la oportunidad de aprender con nosotros Tonalin, el mal llamado yoga tolteca. Esa enseñanza ancestral que consiste en compartir 20 ejercicios, posturas, movimientos, cada uno de ellos vinculado a un tipo de energía cósmica que baña el planeta Tierra en cada atado de 20 días, en cada periodo de 20 días, con impacto en nuestra psiquis, en nuestro espíritu, en nuestra salud física. Formación de Tonalin, nuevamente en España, en proximidades de Pamplona, a partir del 14 de mayo de este 2024. Contacto a través de nuestras redes con los organizadores. Y aquí estamos, continuando entonces esta nueva caminata por la Cueva de los Tallos. ¿Qué encontró el padre Porras en ese altar? Un esqueleto, los huesos de un esqueleto y cerámicas, trozos de cerámicas. ¿Qué reveló ese hallazgo? ¿A quién perteneció? ¿A qué época? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque eso fue algo que se llevaron los británicos cuando terminó la expedición. Alex Chionetti cuenta siempre una anécdota a mitad de camino entre lo penoso y lo gracioso, que dice que cuando iban retirando... Acá tengo que aclarar un punto importante, que también lo he escuchado en algunos difusores de YouTube, que saben que cuanto más fantástico presenten el tema, aunque no acompañen con evidencias o con documentación, no importa, porque el sesgo de aceptación, haya gente que se fascina con eso. Se dice que los británicos se llevaron muchos arcones, muchas cajas metálicas con cosas que sacaron de la Cueva de los Tallos.
Esto dicho, inclusive durante décadas posteriores, por los mismos shuar de la zona, por los clanes de la zona, que colaboraban, que fueron contratados para el trabajo pesado de acarreo y demás. Claro, acá hay una confusión. Esto lo conversaba con Jaime Rodríguez, ufólogo e investigador de Ecuador. Lo que los testigos, que también hay que poner en contexto, sin mucha formación cultural, sin mucha información de contexto, operarios, jornaleros, los shuar, dijeron, se están llevando un montón de cajas con cosas que sacaron del interior. Es porque en un día retiraron todo el material científico que de a poco habían estado ingresando los 15 días anteriores. ¿Se comprende? Es decir, los grupos que entraban y salían todos los días, iban rotando en el sistema de galería, entraban con algo de equipo. Y después salían, estaban un día afuera y volvían a ingresar con otro poquito de equipo. Y volvían a salir y volvían a ingresar con algún otro aparato. El último día tienen que retirar todo junto. Y eso es lo que llenaban todos los halcones que vieron salir, excepto uno. Y aquí está la anécdota que cuenta Alex Chionete, que era el halcón que llevaba el esqueleto y los restos de cerámica. Porque dicen los testigos que cuando era evidente que los británicos se lo iban a llevar, el padre Porras se arrojó sobre el halcón, abrazándolo, y decidió a no soltarlo, y los militares tuvieron que arrancarlo a la fuerza para que los británicos se lo cargaran en un helicóptero y se lo llevaran. Entonces queda siempre el interrogante, ¿quién fue el sepultado ahí? Es posible que ese altar que les mencionaba anteriormente haya sido desarticulado, desarmado, movido en esa expedición buscándose, vaya a saber qué. La presencia de ese esqueleto y esos restos de cerámica, cuando menos, demuestra que en tiempos pretéritos se descendía con fines ceremoniales a la cueva. A ver, hoy en día, una vez por año, los shuar siguen bajando a la cueva para capturar tallos. El tallo, ya saben ustedes, es ese pájaro ciego que vive en números impresionantes en el interior de la caverna, cuyo plumaje es comestible, por lo menos para los shuar, y cuyo plumaje produce un tipo de aceite que ellos emplean para lámparas, para su iluminación, para preparar tinturas, bueno, con distintos tipos de fines. Ese descenso anual que hacen hoy en día tiene más de simbólico, ¿no?, que de necesidad, porque los shuar se encuentran bastante aculturalizados, especialmente en los últimos años. Permítaseme aquí hacer una digresión. Cuando ustedes busquen material sobre la coda de los tallos, y especialmente en YouTube, van a encontrar que algunos documentalistas, si me permiten llamarlo así, describen la travesía a la coda de los tallos como una expedición riesgosísima donde uno está en peligro de muerte a cada paso, en un territorio colmado de animales feroces, serpientes venenosas y jíbaros reducidores de cabeza. Eso puede haber sido hace 60 años. Hoy en día es turismo extremo. Es decir, ¿es esforzado? Sí, es muy esforzado físicamente. Muy esforzado físicamente. ¿Uno sufre periódicamente el síndrome Paque? Sí, cada media hora te da un ataque de síndrome Paque. ¿Saben lo que es el síndrome Paque? ¿Para qué mierda vine? Bueno, hay cierto riesgo físico, sin duda, como en toda actividad espeleológica. Si haces un rapel de casi 70 metros, confiemos en que los guías, y aquí rescato a Oscar Leonel Arce, nuestro guía, que junto con Wilson fueron las estrellas técnicas de nuestro descenso, de cuidarnos de una manera casi obsesiva, pero sin duda, entre los anclajes del correaje, la colocación del arnés, ¿no? Si te soltas de arriba no te vas a agarrar del cordel
y te quedas columpiando, vas a caer 70 metros en caída libre. Entonces, ¿hay un riesgo potencial? Lo hay, como en todo turismo extremo. Pero tampoco es como te lo quieren vender para, para figurar una heroicidad que es innecesaria. Esto es parte del desangelamiento de la Cueva de los Tallos, si me permiten la expresión. O sea, cuando yo de pronto, además me causa muchísima gracia, ¿no? Que algunos documentalistas que dicen, porque el terrible esfuerzo, y fueron a caballo desde la costa del río hasta la comunidad Shuar. Hermano, hacerlo caminando como lo hicimos nosotros, 3, 4 horas de caminata montaña arriba en la selva, porque es selva y montaña todo al mismo tiempo. No saben lo que es hundirse en el barro hasta la rodilla, pero hacete 3 o 4 horas de caminata y hablame de esfuerzo físico, pero el esfuerzo lo hizo el pobre matungo, el pobre caballo que pagaste para que te llevara, ¿no? Entonces, por eso, no la juguemos tanto de Indiana Jones. Pero es esforzado, sin duda, el calor, la temperatura. Miren, mi fisiología está muy acostumbrada a la montaña, pero a la montaña árida, a la montaña seca, por ejemplo, de la cordillera de los Andes, donde me siento realmente bien. La humedad de la selva de montaña es agobiante hasta límites, bueno, del síndrome Paque, pero nadie se muere por eso. ¿Hay serpientes? Sí, hay un par de serpientes peligrosas. La Brotox es una y creo que hay coral también, si no me equivoco. Lo único peligroso con los que nos cruzamos fueron escorpiones, tarántulas, pero es cuestión de manejarse con cuidado, digo, tampoco. Los jíbaros no te andan reduciendo la cabeza, tampoco te andan robando. Eso es otro comentario que a mí me resultó muy, muy discriminador, muy racista, ¿no? Los indios ladrones que eh, eh, quizás su psicología sea que si dejas un móvil, un celular por ahí y te fuiste, y bueno, se lo quedan. Pero yo he visto al jefe de la tribu ordenarle a una niña que estaba con un celular que uno de los miembros de mi grupo se había olvidado, ordenarle de mal talante que se lo devolviera a la propietaria. ¿Mm? Eh, entonces vuelvo al hallazgo en el altar. El punto es que los Shuar llegan a la región hace unos 600 años aproximadamente. Muy poco tiempo atrás, en términos históricos. No podemos saber. Lo que es interesante, siempre lo consideran un lugar sagrado. Yo le preguntaba a Bosco. Bosco es el jefe del clan que custodia la entrada, ¿no? Ya he hablado de él, un tipo este, macanudo, muy buena persona, muy, muy amable, muy, muy dedicado a acompañarnos y cuidarnos. Y en un momento, cuando estábamos ya de regreso, en realidad estábamos Bosco, yo y unos pocos en la cueva todavía mientras estábamos evacuando el resto del equipo, nos pusimos a conversar, a platicar con Bosco y yo le pregunto en un momento a Bosco, pero concretamente, ¿qué crees que hay aquí? ¿Cuál es el misterio de esta cueva? Y Bosco me decía, es sencillo, Gustavo, habla muy bien el español, obvio es aclararlo. Esta era la casa del espíritu de nuestros antepasados, pero hace tiempo que se han ido a otras casas que tienen en la selva. Sin embargo, de vez en cuando regresan para ver qué hacemos nosotros en su vieja casa, como yo que vivo en una casa que no es mi casa donde nací, cada tanto regreso a mi vieja casa a ver quién está viviendo y qué hacen con ella. Yo siempre dije, es una de las definiciones más simpáticas, ¿no? Y más transparentes sobre el misterio del lugar. También he hablado en su momento de ciertos fenómenos luminosos muy interesantes y enigmáticos, es decir, tampoco cuestión de decir en la Cueva de los Tallos no hay absolutamente nada. Algo hay, pero que tiene más que ver, si me permiten, con lo parapsicológico que con este contexto de civilizaciones o reservorios físicos desconocidos. Ahora bien, lo que no sabemos, y llego al nudo de la cuestión, es qué hay bajo el suelo. Porque toda la Cueva de los Tallos, todas las galerías transitables, se encuentran cubiertas por una capa de guano. El guano son las defecaciones, en este caso, de los pájaros.
de los tallos. Miles y miles de años de centenares de miles de pájaros cagando al unísono. Entonces, cuando estábamos nosotros ahí, sentíamos a la noche, cuando tratábamos de dormir en medio del griterío de las aves, pac, 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 cómo golpeaban sobre la tienda sus depósitos fecales. Y esto realmente crea una capa compacta, como tierra húmeda, pero maciza, de muchos metros de grosor, que en algunos puntos se calcula unos 4 metros de profundidad y en otros puntos se le calcula 14 metros de profundidad. Ahora bien, permítanme leerles un extracto del libro Una tierra de misterio de la nunca bien ponderada Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la teosofía. En ese párrafo dice así: hoy se tiene un buen conocimiento del guano peruano, acumulado en las islas del Pacífico y en la costa sudamericana. Es el fertilizante precioso compuesto por los excrementos de las aves marinas, mezclado con sus cuerpos en descomposición, huevos, restos de foca, etc. Hay que aclarar que a fines del siglo XIX hubo conatos bélicos entre Perú y Chile precisamente por el guano, porque servía como fertilizante, pero también de él se obtenía el salitre que se empleaba en la fabricación de la pólvora, ¿no? Humboldt, el naturalista, fue el primero que en 1804 lo descubrió, dirigiendo la atención del mundo sobre el asunto. Mientras describe los depósitos que cubren las rocas de granito de Chincas y de otras islas, alcanzando la profundidad de decenas de metros, afirma que la acumulación de los 300 años anteriores, desde la conquista, habían formado solo algunos centímetros de espesor. Por lo tanto, ¿cuántos millares de años se necesitaron para constituir este depósito de varios metros? Es una simple cuestión de cálculos. A ese respecto, citaremos algo de un descubrimiento tratado en antigüedades peruanas. En las islas Chinca, a una profundidad de una veintena de metros bajo tierra, se descubrieron ídolos de piedra y vasijas, mientras a una decena de metros se encontraron ídolos de madera. Abajo del guano, en las islas Guanapí, al sur de Trujillo, y Macabí, al norte, se encontraron momias, pájaros, huevos de pájaros y ornamentos de oro y plata. En Macabí, los labriegos encontraron algunos grandes y valiosos vasos dorados que rompieron, repartiendo los fragmentos entre ellos, a pesar de que se les ofreció lo correspondiente al peso en monedas de oro. Así, estas reliquias de gran interés para la ciencia se han perdido para siempre. Aquel que pueda determinar los siglos necesarios para que se deposite una veintena de metros de guano en estas islas, teniendo presente que desde la conquista, hace 300 años, no se ha notado ningún aumento apreciable en espesor, puede darnos una idea de la antigüedad de estas reliquias. Palabras de Humboldt. Y continúa Blavatsky. Si nos atenemos a un cálculo estrictamente matemático, atribuyendo 12 líneas a cada pulgada y 12 pulgadas a un pie, y asignando una línea a cada siglo, nos vemos obligados a aceptar que los artífices de estos vasos preciosos vivieron hace 864.000 años. Aun dejando un amplio margen de error y adjudicando 2 líneas por cada siglo, llegamos a una civilización que existía hace 72.000 años, lo cual es comparable y en algunos casos superiores a la nuestra si consideramos sus obras públicas, la durabilidad de las construcciones y la grandiosidad de los edificios. Cierro cita de Blavatsky. Entonces, otra vez, si el altar que exploró el padre Porras, vamos a admitir por un momento que el esqueleto y la cerámica pertenece a algún dignatario antepasado de los propios Yoar, por la ubicación y por el hecho de no estar sepultado por el guano, digo esto. Es decir, no es remoto, lo decía Humboldt, 300 años, pocos centímetros. Este altar está por encima del guano, entonces evidentemente es muy reciente en el tiempo. Reciente puede ser 300, 400, 500 años, mira, no es tan reciente, de acuerdo, pero en términos de lo que estoy hablando, ¿qué puede haber bajo el guano? Yo me pregunto si la biblioteca metálica
en realidad no es algo que Morix haya visto, sino que haya oído de los Shuar, transmitido oralmente por sus ancestros. Replanteo el escenario porque hasta ahora, y esta es mi propuesta de aquí en adelante, tenemos tesis 1, Morix miente. Tesis 2, la biblioteca ha estado en otro lado. Tesis 3, quizás estuvo y se la robaron en algún momento en los últimos 60 años. Voy a plantear una hipótesis 4, que Morix, así como Morix se atribuyó el descubrimiento, porque recuerden que Morix llega al lugar. A ver, Morix se dedicó en Ecuador a buscar minas de oro. Ecuador es muy rico en oro. Y los negocios de Morix tenían que ver con esa minería. Los ríos, como el Santiago, el Morona, son ríos que siempre han arrastrado oro, ¿no? En sus arenas. Entonces, él llega a la cueva de los Tallos porque la versión recoge de un ex militar llamado Petronilo Jaramillo, quien, sirviendo en el ejército ecuatoriano, habría entrado en contacto con los Shuar a principios de los años 50. Jaramillo, quien, debido a su avanzado alcoholismo, muere en edad relativamente temprana, es quien le confía a Morix. Creo que durante un tiempo Jaramillo trabajó para Morix la ubicación de la cueva de los Tallos. Entonces, Morix se atribuye un descubrimiento que no le es propio, pero no solo porque, en realidad, si hay que hablar de conocedores de la cueva de los Tallos, hay que remitir a los Shuar, porque Petronilo Jaramillo lo sabía de antes, pero Morix es el que va al doctor Gerardo Peña Mateus en Guayaquil. Sería interesante por qué fue a Guayaquil y no buscó un escribano en Cuenca, ¿no? Porque Peña Mateus estaba vinculado con las empresas mineras de Morix, y es el protocolo notarial. Yo descubrí esto. Y ahí es donde dice, descubrí en su interior la biblioteca. Aquí es donde algunos acotarán, bueno, pero también habló Morix de que existía un ingreso que no era el habitual, que hay que entrar por un recodo del río donde el agua baja en ciertas épocas del año, y entonces hay una galería que uno se sumerge, nada 10 metros y llega a un lugar donde están los sarcófagos con los restos de los gigantes. Conversando con Oscar Arce, él me dice, y yo confío plenamente en la palabra de él, de que no aparece ninguna galería en los recodos inmediatos. O sea, el río tiene varios recodos, pero no solo los exploradores, no solo los espeleólogos como Arce y su equipo, sino un sinnúmero de indígenas conocedores de esta versión han explorado las riberas buscando esa galería que no se ha encontrado. Pero por otra parte, y hay una contradicción, Goyen Aguado, recuerden, la persona de máxima confianza para Morix, dice haber llegado a ver la biblioteca, pero bajando por el conducto, por la chimenea principal, no entrando por ninguna galería secundaria debajo del agua. Al margen de este debate, lo cierto es que si los Shuar, por lo menos de hace 600 años, bajan a la cueva, la consideran sagrada. La pregunta es, ¿por qué la consideran particularmente sagrada? Habida cuenta de que en la selva ecuatoriana, en el oriente amazónico ecuatoriano, como se llama, existen muchísimos sistemas de galerías de cuevas que no tienen la sacralidad que tiene esta en particular. Y entonces aquí donde postulo, no puede deberse a que sus antepasados o las señas con las que tomaron contacto, ya sea pacíficamente o violentamente, le contaron una historia pretérita de la cueva de los Tallos que ellos después le comentan, le participan a Morix. Morix tiene la picardía de aprender el lenguaje Shuar, que él reclamaba que tenía coincidencias con el magiar, es decir, con el antiguo idioma húngaro. Coincidencias que los lingüistas discuten, ¿no? Sea una cosa, sea la otra, sea que se comunicó en magiar, como decía Morix, sea que aprendió Shuar. El tema es, ¿no cabe la posibilidad que sean los mismos Shuar que les hayan contado el relato de
de la existencia de una biblioteca, de restos arqueológicos, y de la misma manera que Morris se atribuye el descubrimiento, se atribuye haber visto esos restos. Yo les hablé de Julio Goyen Aguado y les hablé de Alex Chionetti. Con Alex tengo muchísima amistad, afinidad y confianza a través de las ya largas décadas de nuestra mutua existencia. Y Alex Chionetti fue muy cercano a Julio Goyen Aguado, cuando dirigía Julio Goyen Aguado el Centro Espeleológico Argentino. Quien no conozca a Julio Goyen Aguado debería tomarse unos días para profundizar sobre el conocimiento de un personaje apasionante desde cualquier ángulo intelectual que ustedes quieran abordarlo. Goyen Aguado, que insisto, era la persona de máxima confianza de Morix, era casi su hijo espiritual, era alguien que cuidaba. Goyen Aguado muere unos años después que Morix, ¿no? Entonces cuidaba la memoria de Morix de una manera casi impoluta. Le reconoce a Chionetti, porque aquí existe una gran discusión, ¿no? Oficialmente hay una primera expedición de Morix en el 69, en la cual dice descubrir la cueva y hacer esta denuncia notarial que mencionaba anteriormente. Pero por otro lado, surge que en la expedición del 69 también estuvo Goyen Aguado, ¿sí? A quien Morix le dice que ya había bajado la cueva un par de años antes, aproximadamente en el 67. El punto es que Goyen Aguado le reconoce a Alex Chionetti que cuando en el 69 desciende con Morix y un equipo de colaboradores, Morix estaba bastante desorientado, como que no conocía muy bien por dónde ir o qué hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Si la observación de Goyen Aguado es correcta, no debe haber habido expedición anterior como Morix, off the record, le puntualizaba a Goyen Aguado. Si los dos bajaron en el 69 por primera vez, esa desorientación, porque la de Goyen Aguado se entiende, era su primera vez, era como mi primera vez, y yo no tenía los guías que me decían, vamos por aquí, bajamos por ahí, subimos por allá, no la podría haber recorrido. Goyen Aguado señala de que Morix era como que iba tanteando y entre todos iban recorriendo el lugar. Aquí es donde Goyen Aguado dice que vio también la biblioteca y uno tiene la sensación de que él lo que no quiere es dejarlo en falsa escuadra a su amigo. O sea, si el amigo miente primero, esto sería discutible, pero esos son los hechos. Goyen Aguado como que acompaña esa mentira piadosamente. Goyen Aguado dijo que la vio, pero nunca quiso entrar en detalles, como que era un tema incómodo para él. Y yo tengo la sensación de que Goyen Aguado lo que hacía era decir, sí, yo también la vi para que no lo lapidaran a Morix, y que Morix denuncia algo que no vio, pero que le contaron que ahí tenía que estar. Esta es la otra hipótesis de trabajo que yo planteo. Y me pregunto finalmente, y cerrando este podcast, ¿lo que tenía que estar no puede estar bajo la capa de guano? Está todo investigado en la cueva de los Tallos. Miren, un par de días después de nuestra expedición, estábamos en Limón Indanza, el último pueblito antes de abordar, digamos, el recorrido que lleva a la cueva, ¿no? Al puesto en el río pomposamente llamado Puerto, de donde con lanchas y canoas uno navega hasta el punto de desembarco donde, como dije, tras arduo ascenso llega después a la aldea Yuar. Y almorzando un día con Oscar Arce, yo le decía, está todo investigado en la cueva de los Tallos, ¿te parece? Y Oscar me decía, dejando a lado los aspectos espirituales de la experiencia, comentarios como el de Bosco, ¿no? Cada tanto los espíritus de nuestros ancestros vienen a ver qué estamos haciendo aquí
Sí, evidentemente si hay algo o se lo llevaron o nunca estuvo. En ese momento yo estuve de acuerdo con esa conclusión. Con la perspectiva del tiempo y reflexionando, me gusta mucho no cerrar los temas, ¿no? Sino el hecho de haber estado en el lugar que me permita repensarlos con la experiencia de haber estado en el lugar. Me preguntó, no está todo investigado, porque para poder concluir de que no hay nada en la coda de los tallos, tenemos que estar seguros que no hay nada bajo el guano. Ahí lo que falta es un estudio de georradar. Ahí lo que falta es una expedición con los recursos, con el tiempo, con el personal adecuado que pueda escanear, sondear, testear esos de 4 a 14 metros de guano, porque es posible que nos encontremos alguna interesante sorpresa allí. A mí me llama mucho la atención que se haya encontrado solo un esqueleto y restos de cerámica, porque puede parecer un pensamiento muy reduccionista, pero no me cierra la idea de que si se trataba de un alto cacique shuar, hayan descendido por ese solo individuo una sola vez para depositar sus restos, a organizar un altar y volver, y no haya habido como una continuidad, por lo menos de los principales dignatarios shuar a través del tiempo. Porque eso significaría que entonces hay otros enterratorios shuar que no han sido encontrados. Y eso solo amerita una profunda investigación arqueológica, que en Ecuador, donde la arqueología no tiene precisamente un presupuesto y un apoyo gubernamental, cultural, periodístico, a la altura de los hechos y las circunstancias, carece. Entonces, es muy posible, y cierro aquí mi idea, que Morix repita como propia la historia que le contaban los shuar de algo que sabían que hay o hubo alguna vez en los tallos, una enorme cantidad de tiempo atrás, recuerdo transmitido oralmente por generaciones y hoy en día sepultada por el guano de las aves, que en este momento deben estar gritando como han hecho a través de los milenios. Gracias por acompañarnos hasta aquí, el reencuentro fraternal, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Hasta nuestro próximo encuentro. Chau, chau. Al